Elena Ruiz, una mujer de 45 años, sentía el peso invisible de la sala a su alrededor cuando el médico pronunció esas palabras. La sentencia que nunca imaginó escuchar parecía flotar en el aire, y todo a su alrededor se volvió opaco. El mundo que conocía hasta ese momento, la rutina, los planes y las esperanzas, parecía desvanecerse en una niebla. Poco tiempo, dijo él, como si hablara de algo trivial. Pero eso era la vida de Elena contada al revés, en días y no más en años. Al principio, no pudo asimilar completamente el impacto de la noticia. Se sentía entumecida, como si estuviera viendo su vida desde afuera, una espectadora de su propia tragedia. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, donde las hojas caían lentamente, como si hasta la naturaleza se moviera a un ritmo acompasado, respetando la gravedad de la situación. Tendría que contarle a Javier, su esposo, que ya parecía tan distante en los últimos meses. Esperaba que, al menos, él fuera su refugio en este momento tan sombrío. Cuando finalmente llegó a casa, Elena esperaba encontrar consuelo, tal vez hasta algo de comprensión. Abrió la puerta despacio, con el corazón apretado, tratando de organizar sus pensamientos para compartir la devastadora noticia. Javier, llamó, la voz saliendo más débil de lo que imaginaba. Él estaba en la oficina, trabajando como siempre, ajeno al torbellino que se formaba en su vida. Al revelar la verdad, se encontró frente a un silencio que nunca había experimentado antes, no el silencio del choque o de la empatía, sino un silencio frío, calculado, que cortaba más profundo que cualquier palabra podría hacerlo. Ese momento no estuvo marcado por el abrazo que tanto necesitaba, por el consuelo que imaginaba encontrar en los brazos de quien más amaba. Javier, sin embargo, solo la miró, impasible, con una leve arruga en la frente. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, como si fuera solo otra dificultad a administrar. La distancia entre los dos ya no se medía en metros, sino en un abismo creciente de emociones no dichas y sentimientos reprimidos. Elena sintió un nudo formarse en su garganta, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente amenazaron con caer. Pero, en ese momento, no serían delante de él que escurrirían. Se retiró a la soledad de la habitación, donde el eco de las palabras de Javier martillaba su mente. No había acogida, no había suavidad en su reacción. Y, allí, en la oscuridad, Elena comenzó a darse cuenta de que su lucha no sería solo contra el tiempo que le quedaba, sino también contra el vacío emocional que la rodeaba. Javier parecía desconectado, su enfoque siempre en el trabajo, en el éxito. Cuando Elena compartió el diagnóstico, él solo movió la cabeza, como si fuera una noticia inconveniente. En lugar de ofrecer apoyo, la sorprendió con una revelación inesperada. «No puedo hacer esto, Elena», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «No voy a quedarme a verte deteriorarte». Esas palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Esperaba algo, cualquier cosa, pero no eso. No el abandono. Javier, que siempre había mostrado ser tan fuerte y decidido, ahora parecía un extraño. No quería el peso de la enfermedad. No quería enfrentar lo inevitable a su lado. Necesito seguir adelante. No puedo dejarme hundir por esto, continuó con voz firme, mientras Elena sentía que su mundo se desmoronaba una vez más, pero esta vez por las manos de quien debería estar allí. Él no miró atrás cuando salió por la puerta, dejando a Elena envuelta en una mezcla de shock e incredulidad. El amor que ella creía existente no estaba allí. Él había elegido partir, dejándola sola en el momento más difícil de su vida. Sin mirar atrás, se alejó de una vida que ahora parecía mucho más pesada para él que para ella. Los días siguientes fueron de silencio, pero no de aceptación. Después de la partida de Javier, Elena pasó por un torbellino de sentimientos que variaban entre una tristeza profunda y una furia que nunca imaginó ser capaz de sentir. No se permitiría ser víctima de todo esto. El vacío que él dejó no se llenaría con resentimiento, no sería el final de su historia. Poco a poco, Elena comenzó a buscar un nuevo propósito. Fue entonces cuando decidió que no iba a simplemente esperar el final. Mientras pensaba en su futuro incierto, algo dentro de ella despertó,
un deseo de asegurar que otras personas, que estuvieran enfrentando el mismo sufrimiento, nunca se sintieran abandonadas o impotentes. El recuerdo de la frialdad de Javier le hizo darse cuenta de que había algo muy mal en el sistema, en la forma en que las personas eran tratadas cuando más necesitaban. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el rumbo de su propia vida y ayudar a quienes enfrentaran esa soledad. Sin dudarlo, Elena hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. Se matriculó en un curso de Derecho, especializado en derechos de los pacientes. No había más tiempo que perder. Aunque no sabía cuántos días, semanas o años le quedaban, estaba segura de que haría que contaran. Cada clase, cada página estudiada era un paso alejado del dolor y más cerca de una nueva misión. Una misión que eligió para sí misma, no porque fuera fácil, sino porque era el único camino que tenía sentido ahora. Quería ser la voz que los demás necesitaban escuchar cuando el mundo parecía desmoronarse. Javier había desistido de ella, pero ella no desistiría de sí misma ni de los demás. Los meses pasaron, y con ellos, la expectativa de que Elena sucumbiría rápidamente a la enfermedad. Sin embargo, desafiando todas las previsiones médicas, ella se mantenía firme. Su cuerpo aún sentía los efectos del diagnóstico, pero su mente estaba más viva que nunca. Elena se sumergió profundamente en los estudios de derecho, descubriendo una nueva pasión, una fuerza que nunca imaginó tener. Quería no solo entender las leyes, sino también cambiar la manera en que los pacientes eran tratados. Su objetivo ahora era claro: garantizar que nadie pasara por lo que ella pasó, sin apoyo, sin orientación, sin derechos garantizados. Con el tiempo, Elena comenzó a destacarse en el curso. Su dedicación era notada por todos, y sus ideas sobre los derechos de los pacientes pronto llamaron la atención de los profesores. Se graduó con honores, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a trabajar en casos que involucraban a familias y personas en situaciones vulnerables, enfrentando enfermedades terminales o incapacitantes. Cada victoria en el tribunal era más que un caso resuelto, era una victoria personal contra la impotencia que sintió un día. Su reputación creció rápidamente, y Elena se convirtió en una referencia en el área. Como abogada fuerte y decidida, no permitía que los hospitales o aseguradoras trataran a los pacientes como números. Luchaba para que recibieran el cuidado y respeto que merecían. Había transformado su sufrimiento personal en una causa mayor, algo que tocaba la vida de cientos de personas. Con cada nuevo caso, sentía que estaba, de alguna manera, recuperando el control de su propia vida. Aquella mujer que un día fue abandonada al borde del abismo ahora guiaba a otros a través de la oscuridad. Mientras Elena ascendía en su nueva carrera, la vida de Javier tomaba un rumbo completamente diferente. Tras abandonar a Elena, se sumergió de lleno en el trabajo, centrado en avanzar aún más en su carrera de inversionista. Sin embargo, la confianza excesiva lo llevó a cometer errores. Javier, siempre impulsado por la ambición y la búsqueda incesante de más éxito, se involucró en un esquema de fraude financiero sin darse cuenta de las verdaderas consecuencias de sus acciones. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. El dinero seguía fluyendo, y él se ilusionaba creyendo que tenía el control de la situación. Pero no tardó mucho en que la burbuja estallara. En cuestión de meses, Javier lo perdió todo. Lo que antes parecía una vida lujosa y estable ahora no era más que un rastro de deudas y escándalos. Amigos y contactos que antes lo buscaban para consejos y negocios ahora lo evitaban, temiendo ser asociados con su nombre manchado. Las puertas que antes estaban siempre abiertas comenzaron a cerrarse, una tras otra. Él, que tanto valoraba su imagen de poder y éxito, vio cómo todo se derrumbaba frente a sus ojos. La caída fue dura y rápida. Sin fortuna, sin reputación y sin nadie a quien recurrir, Javier se encontraba en un lugar que nunca imaginó estar, solo, despreciado por la sociedad que un día lo celebraba. El orgullo que siempre llevó consigo ahora parecía inútil frente a su realidad. Por primera vez, Javier no sabía a dónde ir. Su vida se había convertido en un montón de ruinas, y necesitaba encontrar una manera de sobrevivir, pero nada parecía fácil. La ilusión de control que alimentó durante tantos años finalmente se desmoronaba,
dejándolo perdido y a merced del mundo que él mismo ayudó a construir. Sin alternativas, Javier tomó una decisión que hirió su orgullo más que cualquier otra cosa: mudarse a una pequeña ciudad donde nadie lo conocía. Era un lugar distante, lejos del brillo y la ostentación que tanto valoró en el pasado. Allí, entre calles simples y rostros desconocidos, intentaba empezar de nuevo, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Aceptó un trabajo modesto, algo que estaba muy por debajo de lo que alguna vez aspiró para sí. Si antes dirigía reuniones grandiosas, ahora pasaba sus días en tareas mecánicas y rutinarias, tratando de adaptarse a una realidad que nunca imaginó vivir. Cada día, Javier sentía el peso de la humillación. Aún cargaba con restos de aquel orgullo que un día lo definió, pero ahora era más una máscara, un intento vano de mantener algo de dignidad. Las miradas desconfiadas de sus nuevos colegas de trabajo le recordaban que, allí, no era nadie. Los recuerdos de su antigua vida lo acosaban en las noches solitarias, cuando se preguntaba cómo todo se desmoronó tan rápido. El hombre que siempre controló todo a su alrededor ahora no tenía control sobre su propio destino. Sin embargo, la vida en aquella ciudad pequeña, aunque desprovista de lujos, le ofreció a Javier un tipo de silencio. Lejos de la presión y las miradas vigilantes de la gran ciudad, comenzó a reflexionar, aunque de forma inconsciente, sobre lo que había perdido y sobre las decisiones que lo llevaron hasta allí. Se aferraba a la esperanza de que, tal vez, pudiera encontrar algún tipo de paz o redención. Pero la sombra de su pasado siempre parecía mayor que cualquier nuevo intento de comenzar de nuevo. Un día, mientras intentaba adaptarse a su nueva rutina, Javier empezó a escuchar historias que captaron su atención. Era común entre los habitantes de la pequeña ciudad elogiar a una abogada local que había ido ganando notoriedad. Ella ayudaba a personas en situaciones complicadas, especialmente a quienes enfrentaban enfermedades terminales. Su nombre se difundía en las conversaciones de las plazas y cafés, siempre mencionado con respeto y admiración. Javier, curioso pero sin grandes expectativas, escuchó una vez más los elogios hacia esta mujer determinada y compasiva, pero algo en la descripción de la abogada empezó a sonar extrañamente familiar. Decidió investigar más. Preguntó discretamente sobre quién era esa mujer que causaba tanto impacto en la comunidad. Fue entonces cuando descubrió su nombre. Elena. La Elena que él había abandonado. El choque fue inmediato. Javier se quedó paralizado, con la sangre congelada en sus venas mientras procesaba la revelación. La mujer que él dejó atrás, esperando que fuera solo una sombra del pasado, no solo había sobrevivido, sino que también se había convertido en una figura de respeto y admiración. Las palabras de los demás sobre el impacto positivo de Elena en la vida de tantas personas ahora resonaban con un peso insoportable en su mente. Javier se vio sumido en una mezcla de culpa e incredulidad. ¿Cómo era posible que la mujer que él abandonó en el momento más difícil de su vida se hubiera levantado de manera tan grandiosa, mientras él mismo se hundía en sus propias elecciones? El pasado que él intentó ignorar ahora se erguía ante él de manera aplastante. Con el paso de los días, Javier no podía dejar de pensar en Elena. La imagen de ella no solo sobreviviendo, sino prosperando, lo acosaba. Empezó a observar desde lejos el impacto que ella tenía en la comunidad. Las personas hablaban con reverencia sobre su determinación y compasión, sobre cómo luchaba por los derechos de los más vulnerables con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Javier sentía una sensación extraña al escuchar esas historias, una mezcla de admiración y culpa que lo ahogaba. Cada vez que escuchaba su nombre, era como si una parte de él fuera arrancada. Sabía que había subestimado a Elena de todas las maneras posibles. La fuerza que él nunca vio en ella ahora era evidente para todos. Ella había transformado el dolor, el abandono y la enfermedad en combustible para algo mayor, mientras él se había perdido en su propia ambición y egoísmo. La culpa que Javier sentía crecía cada vez más. Por más que intentara ignorarla, siempre estaba allí, latente, corroéndolo por dentro. Se preguntaba si tendría el valor de enfrentarla nuevamente, de mirar a los ojos de la mujer que había dejado atrás y admitir el error colosal que cometió. Pero una cosa era cierta,
la Elena que conocía ya no existía. Aquella Elena, debilitada, ya no formaba parte de la narrativa. Ahora, ella era una mujer mucho más fuerte, que seguía adelante sin cargar el peso del pasado como él. Y eso lo atormentaba profundamente. La vida de Javier continuaba desmoronándose. Sin recursos financieros y sin apoyo, se vio envuelto en un nuevo problema, esta vez relacionado con la herencia de un pariente fallecido. La situación era compleja y amenazaba con destruir todo lo que aún intentaba reconstruir. Sin el conocimiento jurídico necesario y con su red de contactos reducida a nada, Javier se dio cuenta de que estaba acorralado. La necesidad desesperada lo llevó a un punto de inflexión. Necesitaba ayuda legal. A pesar de su orgullo y del dolor que sentía, no había más opciones. Era Elena, la abogada renombrada, quien podría salvarlo. La idea de buscarla lo llenó de ansiedad y vergüenza. ¿Cómo podría él, que la había abandonado de manera tan cruel, pedirle ayuda ahora? Pero, con la situación volviéndose cada vez más desesperada, no vio otra salida. Javier dudó durante días, tratando de encontrar una alternativa. Sin embargo, la realidad era implacable. La situación ya no permitía orgullo ni vanidad. Con el peso de la necesidad presionando sobre sus hombros, decidió que debía hacer lo que fuera necesario. Si eso significaba rebajarse y pedir ayuda a quien un día dejó atrás, así sería. La decisión estaba tomada, y ahora tendría que enfrentar a la mujer que siempre creyó que era una debilidad en su camino. La primera vez que Javier entró en la oficina de Elena, el ambiente parecía un contraste nítido con la frialdad que él había imaginado. El lugar estaba lleno de fotos de familias y certificados que hablaban de una vida dedicada a ayudar a los demás. Cada detalle parecía contar la historia de alguien que había encontrado un propósito mayor. Elena estaba en una reunión, pero su asistente la informó sobre la llegada de Javier. Cuando Elena entró en la sala, su expresión fue una mezcla de sorpresa y profesionalismo. Ella había oído hablar de Javier, pero nunca imaginó que él sería su cliente. Él estaba visiblemente incómodo, luchando contra su orgullo y la vergüenza que sentía. Elena, necesito tu ayuda, comenzó, con la voz baja y titubeante. Estoy en una situación difícil, y eres la única que puede ayudarme con el problema de la herencia. Elena lo miró con una frialdad que era más de concentración que de resentimiento. El tiempo había pasado, y lo que quedaba ahora era la figura de una profesional comprometida con su trabajo. Vamos a analizar la situación y ver cómo podemos proceder, dijo ella con una calma controlada. No había señales de venganza o animosidad en sus palabras. Ella estaba allí para hacer su trabajo, y su enfoque era ayudar, no aferrarse al pasado. Javier esperaba, de alguna manera, un enfrentamiento emocional, una explosión de dolor. Pero lo que encontró fue a una Elena distante, inmersa en su rol de abogada. Ella no cargaba la rabia que él esperaba, no había espacio para drama o recriminaciones. Elena estaba más allá de eso, completamente dedicada a su propósito de ayudar a los demás. Y, de alguna forma, esto fue un golpe aún más duro para Javier que cualquier respuesta cargada de resentimiento. A medida que el caso avanzaba, Javier comenzó a percibir la verdadera magnitud de la transformación de Elena. En cada reunión, en cada documento que ella preparaba, quedaba claro que Elena ya no era la misma mujer que él había dejado atrás. Ella se había convertido en una fuerza de justicia, una defensora incansable de los derechos de los pacientes, algo que Javier nunca había comprendido completamente. Mientras trabajaba con Elena, Javier se enfrentaba a una verdad ineludible. Su antigua visión de éxito y poder no era más que un juego vacío en comparación con el impacto real que Elena estaba teniendo. La dedicación de ella a los clientes, la forma en que luchaba por cada detalle, mostraba un compromiso que él nunca había visto antes. Empezaba a entender que lo que Elena había construido no era solo una carrera, sino un legado, una forma de justicia y solidaridad que trascendía el egoísmo y la superficialidad que él había abrazado. Las conversaciones que antes parecían meros detalles técnicos ahora estaban llenas de una profundidad emocional que Javier nunca había notado. Vio de cerca cómo Elena no solo ayudaba a sus clientes,
sino que realmente se preocupaba por cada uno de ellos. Ella no estaba allí solo para resolver problemas legales, estaba allí para hacer una diferencia real en la vida de las personas, algo que él había perdido de vista en su obsesión por la riqueza y el estatus. Javier, que antes se veía como alguien invencible, comenzó a reconocer cuánto había sido débil y vacío en su búsqueda de éxito. No solo había subestimado a Elena, sino también la fuerza que ella ahora representaba. La realización de que ella no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de la adversidad, era un golpe devastador, un espejo que reflejaba la bancarrota de su propia visión de éxito. Llegó el día del juicio y Elena estaba lista para enfrentar el caso de Javier con la misma seriedad que aplicaba a todos sus clientes. La oficina estaba silenciosa, excepto por el sonido del teclado de Elena mientras revisaba los documentos finales. Cuando el caso se resolvió, la tensión en el aire era palpable. Javier, ahora consciente de la importancia de lo que estaba en juego, sentía un peso enorme en sus hombros. En el tribunal, Elena presentó un argumento convincente que garantizó la victoria de Javier en el caso de herencia. La resolución fue un alivio significativo para él, una oportunidad de resolver un problema que parecía imposible de superar. Sin embargo, el impacto de esta victoria fue mucho más complejo de lo que él podría imaginar. Al final del proceso, Elena se acercó a Javier con una expresión de calma que mezclaba profesionalismo y una pizca de empatía. «El caso está resuelto», dijo ella, «y, dada tu situación, no cobraré honorarios. Es mi forma de contribuir a tu recuperación». No necesitaba hacer esto, pero la amabilidad de Elena mostró un lado que Javier nunca había conocido. Para Javier, el gesto fue un golpe aún más profundo. La mujer que él había abandonado no solo ayudó a resolver su problema, sino que también lo hizo sin cobrar nada, reconociendo la delicadeza de su situación. La grandeza de Elena estaba en su capacidad de superar el pasado y extender la mano en un momento de necesidad, sin espacio para venganza o resentimiento. Javier salió de la oficina de Elena con un sentimiento de profunda insignificancia. Se había encontrado con la grandeza de alguien a quien subestimó y abandonó, y la diferencia entre lo que él se había convertido y lo que Elena había logrado era un contraste doloroso. Elena había transformado su sufrimiento en una misión de vida que impactaba profundamente a los demás, mientras él enfrentaba las consecuencias de sus propias elecciones y fracasos.